Bueno, arrancamos un sector, una voz, el podcast de la distribución profesional de materiales, fontanería y climatización. Y yo soy Sebastián Molinero, secretario general de Andimac, la asociación que está detrás de este podcast. Y la intención es reunir en este espacio a voces de nuestro sector, voces en sentido amplio, para distribuir visión, buenas prácticas, casos de éxito o fracaso entre fabricantes, distribuidores, técnicos del entorno, vendedores y agentes vinculados con nuestra actividad. El propósito es generar y transferir conocimiento y buenas prácticas. Bueno, nuestro primer invitado es Juan Carlos Labrador. Aunque muchos no lo conocerán por el nombre, me atrevo a decir que él sí que os conoce a muchos de vosotros, ¿no? O incluso a casi todos, porque su trabajo durante muchos años ha sido precisamente estudiar los principales almacenes de las principales ciudades de España, así como fabricantes, para desarrollar un modelo que hoy conocemos como como Obramat, anteriormente como Bricomart. Ahora ha cruzado el Rubicón de los materiales y está en el lado de la luz. Y hemos iniciado una andadura conjunta precisamente para elaborar un plan de acción que sirva a las empresas a implantar buenas prácticas que refuercen sus puntos fuertes, que entendamos bien cómo operan las grandes superficies y cómo podemos generar herramientas para ser más competitivos. Juan Carlos, tu experiencia y conocimiento es muy valiosa para entender las fortalezas de nuestras empresas de la distribución profesional, ¿no? De materiales, fontanería y climatización. Pero Buenos días. Bueno, como tú ya has dicho mi nombre, soy Juan Carlos. Gracias por escucharme y por contar conmigo. Bueno, yo soy una persona que su andadura profesional se ha desarrollado en la gran distribución, en retail y principalmente la gran distribución durante muchos años, pero también bueno, en el lado del fabricante, del mismo vertical, y he tenido alguna experiencia también con el canal profesional. Con lo cual, bueno, la visión que me ha dado esta experiencia me deja claro algunas claves y explicación de cómo está el sector, su desarrollo, su evolución, en comparación también con otros países donde hemos tenido un cambio parecido. muy bien. Y si tuvieras que definir de una forma muy concisa cuál es la clave del desarrollo de una gran superficie, ¿cuál- cómo se podría tratar de definir? Bueno, la clave del desarrollo de una gran superficie, segmentamos, es decir, vamos a vertical en el sector del mejoramiento del hogar hacia materiales de construcción, fontanería, electricidad y los diferentes oficios de la construcción. En primer lugar, un crecimiento rápido, una de sus claves para aguantar toda la estructura de costes. En segundo, la localización del punto de venta, importantísima, Ujú. previos Claro. estudios de viabilidad. Invierten mucho en analizar el dónde van a ubicar el espacio, ¿no? Y el por Sí, qué. sí, analizar el dónde es clave, porque ya sabemos que el cliente profesional de la construcción, uno de sus drivers para comprar es la rapidez, ¿no? Entonces, la inversión del sitio donde se coloca el comercio es clave, que tiene que ser un sitio de fácil acceso, de bastante visibilidad y que cubra una zona de influencia importante. Y una clave también es su poder financiero, donde la diferencia entre cobro-pago, pues vemos que ellos están cobrando en efectivo o 4 horas y están pagando a 153, 150, 155 días. Bueno, sí, su estrategia de gama es como ¿no? Si vamos a concretar mucho, es el lineal Pareto. Es decir, ellos enfocan las necesidades y generan gamas de tal manera que, unido a su fuerte crecimiento, se genera un poder de compra y una posición buena respecto a las marcas, derivada de ese poder de compra y de volumen, derivado a su vez, y valga la redundancia, del rápido crecimiento en puntos de venta. No, pero eso si lo dejamos llevar en el tiempo es una amenaza para el distribuidor, pero es una amenaza también para el fabricante. Sí, se convierte en una posición de poder, bueno, que puede influir efectivamente en el fabricante o, bueno, en general en el sector. Pero es la estrategia que se sigue también en otros países y que da sus frutos, como se está viendo, porque el sector está en crecimiento. Vamos a hablar ahora de algunos datos relevantes relacionados con toda esta materia de la que estamos hablando para
ver las diferencias que hay entre un modelo y otro modelo. Y de todo ello nos va a hablar mi compañera Rocío Rodríguez. Pues vamos a ello, Sebastián. En concreto, quiero hablar hoy de las necesidades operativas de fondos, conocidas como NOF. Según las cuentas publicadas, las NOF de cierta gran superficie de bricolaje y construcción eran de menos 74 días, mientras que las de tiendas de distribución profesional se sitúa en torno a los 230 días. Es decir, un aviso de cara al futuro de que las necesidades operativas no están suficientemente cubiertas y que habrá que contar con la suficiente liquidez para poder afrontarlas. ¿Y por qué pasa esto? Pues podemos explicar buena parte de lo anterior si miramos la diferencia entre cobro de clientes y pago a proveedores. Las grandes superficies tienen un modelo de negocio que les permite cobrar prácticamente al contado y, sin embargo, dilatan su pago a proveedores en torno a los 150 días. Sin embargo, las pymes de distribución están en una situación muy diferente, con plazos de cobro en torno a los 150 días más o menos y de pago sobre los 140. Todo ello implica la necesidad de tener una tesorería improductiva muy elevada, próxima a los 100 días, frente a tiempos inferiores a los 5 días en las grandes superficies. La eficiencia de la que habla Juan Carlos también se ve en factores como el peso de los costes de personal sobre el total o la facturación media por empleado, que es un 38% inferior. Y por otra parte, la distribución profesional tiene el reto de convertir las debilidades de su modelo en potenciales fortalezas. Por ejemplo, la menor productividad por empleado puede equilibrarse con una adecuada organización comercial orientada a la construcción de relación y servicio al cliente, que es un valor que por definición tenemos ya. Un vendedor de una gran superficie tiene un tiempo de atención inferior a los 2 minutos, mientras que un vendedor de la distribución profesional tiene la oportunidad de aprovechar su mayor contacto para detectar necesidades y cubrirlas. Todo ello es lo que estamos desgranando y vamos a seguir desgranando en esta entrevista y también en el trabajo de profundización en las claves del distribuidor que se desarrollará durante este año. Bueno, de pequeños a todos nos explicaron la historia de David y Goliat, ¿no? Pero eso Sí. pues, no deja de ser un mito. Y ante este desembarco y con las fortalezas que todos conocemos y que nos vas a ir desgranando, realmente una empresa local que mira hacia adelante y que está comprometida con su actividad, ¿qué puede hacer? Bueno, pues para mí principalmente detectar cuáles son sus fortalezas, que seguramente lo sabe detectar igualmente las debilidades y las propias y las del otro sector. La clave es poner en valor las fortalezas. Hemos dicho, se detectan fortalezas, oportunidades, ponerlas en valor porque sí que el sector tiene un contacto con el cliente y un saber hacer que puesto en valor, pues claro que es importantísimo. Claro, se poner en valor igual requiere cambiar ciertos procesos de relación con el cliente, ¿no? De la dinámica comercial con ellos, entre otras cosas, o y de Sí, comunicación. bueno, entre otras cosas, pero también, bueno, pues ser consciente de en el día a día de la empresa cómo puede pesar desarrollar la imagen, los puntos fuertes que puedan ser comunicados a los clientes, pero también a la zona donde se asienta el almacén. En ocasiones, pues da sus resultados. Claro, y antes, cuando, bueno, ellos estudian mucho el lugar donde se implantan, pero ¿cómo estudian a sus competidores locales, ¿no? Sí, ese análisis que es concienzudo y como dices es muy importante. Se hace un estudio de la competencia por línea o familia de producto, ¿de acuerdo? No solamente es por sector, es decir, oye, ahí hay un almacén que es mi competidor. Sí, se analiza en detalle, por ejemplo, oye, pues cuál es un referente en fontanería, sobre todo por agua caliente sanitaria y calefacción. ¿Quién es el referente en la climatización? ¿Quién es el referente en el aprovisionamiento del baño como mamparas, es decir, en el acondicionamiento mamparas, cerámica? Es donde se detecta, porque la gran distribución, la composición de su oferta y de su estrategia está guiada por sectores, ¿eh? Y entonces eso implica que haya diferencias entre un centro de una localidad y otro centro de una localidad a 300 kilómetros, porque a priori la primera impresión es que son como muy semejantes, ¿no? Pero entiendo que luego buscan adaptación a lo local, Sí, sí, hay con su adaptación estudio. principalmente en el precio y en algunas de las líneas de producto que sean susceptibles, ¿eh? Que tengan
Bueno, porque sean localismos muy pronunciados. De albañilería, etcétera, bueno, pues tienen algunas diferencias. Es un ejemplo, ¿eh? Sí, 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 sí. Entonces, oye, por una parte estudian el lugar, estudian a la competencia y cuando contratan a la gente, entiendo que también buscan el personal, entre otros, entre los competidores también, ¿no? ¿Y cómo trabajan con la gente? ¿Cómo la forman? Porque al final este es un mercado que cada vez más técnico y son operadores que están girando de ese concepto tradicional del do yourself, ¿no? O más o menos avanzado, ahí clarísimamente al profesional pequeño y cada vez mediano y más grande, constructor, etcétera. ¿Cómo realizan ese proceso de captación de los recursos humanos, de las personas? Y bueno, ellos lógicamente buscan perfiles muy alineados como digo antes, con el sector al que se dirigen. Es decir, dentro del propio punto de venta, la persona que esté en fontanería, elegir gente, perfiles formados. Hay una doble formación, que es formación de atención a la venta, que es formación comercial, y formación del producto. Cual sí puede haber rotación y sí, para ellos la rotación puede llegar a ser una debilidad. Tú has comentado antes, o en otras ocasiones has comentado, el tema de la distribución posee unos valores, pero todavía posee Unas claves. unas claves, todavía posee unas claves, pero ¿qué puede hacer la distribución o qué cosas puede hacer la distribución o podemos hacer como sector para tratar de atar esas claves y esos valores al segmento profesional y que estén más vinculados al segmento profesional y que le cueste mucho más atraerlas y conquistarlas a la gran superficie? Vale, pues mira, para mí tiene dos. El sector, unirse como sector, y al unirse como sector, transmitir una personalidad que tiene unos determinados valores, ¿vale? Y segundo, y este ya es individualmente, las empresas del sector poner en valor todo aquello donde ellos tienen una diferencia competitiva, una ventaja competitiva, que son las fortalezas, que principalmente es el contacto con el cliente, el servicio, etc. Podría ser como una escalera, ¿no? Oye, el sector tú tienes que formar parte de un sector y colaborar en construir el cimiento. Eso Sobre es. ese cimiento tú ya desarrollarás tu estrategia de empresa, pero lo que Claro, carecemos porque como sector es que iba desde ese cimiento común. ¿qué pasa con el sector? ¿Qué tiene Francia que no tiene aquí? El sector tiene personalidad. No encontraba el término el otro día ni cuando hemos estado hablando. El sector tiene personalidad en Francia. Quiere decir, ¿qué es una personalidad? Una personalidad es una forma de actuar y de ser, ¿eh? Que se basa en determinados valores. ¿Qué le pasa al sector? Que tiene unos valores, pero no ha definido la personalidad. ¿Cómo se define la personalidad? Y no hay otra, macho. Pues diciéndola, comunicándola, poniéndola en valor visiblemente. Y normalizando ciertos valores haciéndolos propios, ¿no? Llamándolos de la Eso misma es. manera, ¿no? No buscar la diferencia en construir torres de Babel Claro, mira, imposibles de si es entender. que esto es muy claro. Dotar de personalidad al sector y profesionalizar las empresas. Bueno, pues en eso es en lo que estamos también en Andimac y queremos hacer. O sea, en Alemania, por ejemplo, todo el tema de la formación que hacemos, lo cogemos de Alemania, de tengan asesores certificados por TÜV y demás, un Claro, es estatus de que profesionalidad certificado por un tercero, en España no se valora. no, es que sabes que Alemania, fíjate, Alemania es muy industrial, es un sector, o sea, es un país muy, muy, muy industrial y está metido en la cabeza todas o sea, las auditorías, La el tema calidad, de ¿no? calidad, Los procesos de calidad. claro, como digo, el gusto por el detalle. Que yo he estado en la gran distribución, el marketing es gestión. Yo no soy creativo. Es gestión de recursos, organización interna, pura y dura, organización interna. Te coordinas con el comercial se lo dices, haces una campaña en redes sociales, a la vez hablas con el proveedor, te da una aportación, en el punto de venta te has coordinado con la gente y se vende un huevo más. Y un tema de gestión. Bueno, Juan Carlos, pues ahora vamos a dar el paso a voces del sector, dos socios que tenían una serie de inquietudes y te las querían trasladar en forma de pregunta directa. Hola, Juan Carlos, buenos días. Mi nombre es Víctor Manau.
soy presidente de Andimac y director general de la empresa de distribución de materiales de construcción Manau. Y yo tenía la siguiente pregunta para hacerte. ¿Cuál es tu visión acerca de la estructura de costes que tienen, en este caso, Obramat versus la estructura de costes de una empresa de distribución profesional, ya sea de fontanería, de climatización, de electricidad, evidentemente también de construcción? Lo digo porque, bueno, cuando se analizan los balances y las cuentas de resultados de este tipo de compañías, pues parece que su forma de trabajar y de computar los costes de estructura y demás, pues están planteados de una forma que les permiten competir, ¿no?, en un nivel de competitividad comercial y de agresividad comercial muy por encima de la nuestra, ¿no? Pero sí que es verdad que luego cuando se analizan sus resultados globales y sus ratios financieros, pues en muchos casos son mejores que los nuestros. Entonces entiendo bueno, pues que, como te comento, es que tienen una estructura de costes y que competimos, ¿no?, con unas ciertas diferencias, no quiero decir desigualdades, a pesar de que también hay convenios, ¿no?, convenios salariales y demás también diferentes. Bueno, ¿tú cómo entiendes esas diferencias y cómo crees que sería nuestra estructura más idónea para poder agregar una propuesta de valor y poder intentar, ya no digo competir, pero sí pues poder convivir en una misma zona de influencia? Muchas gracias. Hola, Víctor. Bueno, es necesario tener en cuenta que la gran distribución basa su negocio en el volumen, en una buena negociación de compra y una venta de rotación muy alta. Es decir, mucha venta de unidades, ya que tienen muchísimos clientes y muchos visitantes. Y todo ello con un margen pequeño. Por lo cual, cada uno de los almacenes es independiente en cuanto a coste y generación de cifra. Aquí el personal no le pesa tanto, ya que el puesto de trabajo, al tener tanto volumen, se diluyen por las mismas funciones. Con lo cual, resumen, pocos costes fijos y se variabilizan varios de ellos. ¿De acuerdo? Buenos días, soy Juan Manuel Real de Confimat Materiales Gama Real de Picaña, Valencia. Quería preguntar, ¿qué estrategia va a seguir Obramat? ¿Convertirse en central de pequeños y medianos almacenes de su área de influencia o comprar directamente almacenes medianos o grandes para incrementar su capilaridad? Y también, ¿qué competidor les preocupa más? ¿Saltoki, Bauhaus, Brico Dépôt, Leroy Merlin o los propios almacenes grandes de distribución profesional? Gracias. Sí, hola, Juan Manuel. El grupo ADEO, en este caso Obramat, desarrolla su propia expansión, es decir, crece con medios propios, no compra otras enseñas. La expansión la tienen bastante bien planificada, primero en grandes núcleos de población, sobre todo centro, arco de Levante y norte, igualmente el sur. Los centros son grandes, pero claro que la capilaridad la seguirán trabajando porque normalmente esa estrategia ya se ha hecho en Europa, ¿eh? La clave es la logística, es un negocio de logística. En cuanto a quienes consideran una competencia mucho más seria a tener en cuenta, lógicamente los almacenes de distribución profesional, bueno, pues por la fortaleza de ese contacto con el cliente y de esas claves que el sector posee, y también consideran un competidor serio a Saltoki. ¿Por qué? Porque Saltoki reúne algunas de las características una o todas del comercio profesional, pero a la vez pues, con herramientas muy de la distribución, de la gran distribución, es decir, es una mezcla. Y Saltoki sí que está haciendo igual una expansión eh, importante con aperturas de grandes almacenes de materiales junto a los de instalaciones.
donde será un tema igualmente, como hablaba de Obramat, de logística, donde cuando aumente la capilaridad ya tiene grandes espacios donde hacer su logística para servir al resto de capilaridad. Ujú. Antes hemos hablado bueno, la capacidad de presión que tienen sobre proveedores, por ejemplo, en el ámbito de la financiación, pero luego hay otro reto que es para todos y que es el de la digitalización, con todas las dimensiones que tiene, ¿no? Al final, la digitalización es disponer fundamentalmente de la materia prima con la que trabajamos, que son los datos de producto. Oye, bases de datos de producto enriquecidas y normalizadas. Y esto ayudaría a tanto a lo que es la parte de procesos, ¿no? Y la productividad, como también a la generación de servicios hacia este cambio cultural y generacional en lo que se está dando en los profesionales. ¿Tú esto cómo lo ves y qué recomendación crees que sería lo mejor para el canal profesional? Sí, tiene todo el sentido. Es decir, tener una fuente única de datos garantiza la gestión del dato. Es decir, automatizar y normalizar los datos tiene todo el sentido y todavía más en empresas pequeñas. ¿Por qué? Porque debido a la estructura de la organización interna, el tener un repositorio de datos y el tener un proceso con los datos ayudaría muchísimo a funciones y a transmisión de datos, tanto interna de gestión como externa de comunicación o gestión del comercio. Por ejemplo, una cosa que es, que la gran distribución sí ha hecho bien ha sido tener, protocolos unificados de gestión de almacén y de gestión del dato, como por ejemplo códigos de barras, sistemas EDI, que le ayudan a todo esto que estamos diciendo a manejar la cantidad ingente de datos que se tiene que manejar. Porque por un lado son datos, pero por otro lado es contenido. Sí, sí. No te quedes con sistemas que hace 20 años eran muy complejos de integrar en una empresa media porque eran costosos y además complejos en la operativa, pero que hoy en día pues ya el precio de integración no es una barrera o de adquisición para cualquier pyme, no es una barrera y al final la dinámica de cómo operar con ellos está automatizado, de manera que tampoco es un tema de conocimiento. Sí, bueno, no es un tema ya tampoco efectivamente ni de tanta formación. Claro. Incluso hay una industria auxiliar bastante bien organizada e implantada en territorio nacional, igual que se hace en otras zonas de Europa, donde se puede variabilizar este coste y no ser un coste interno, no ser un coste fijo, donde tienes dos partes. Primero, la parte técnica y segundo, parte de formación, con lo Y cual cuando están hablamos, al alcance de más empresas. pero tú qué ves más, sobre todo en el segmento profesional, la digitalización como herramienta de venta o como herramienta de servicio que además te puede generar venta. Sí, yo la digitalización la veo como un medio, no como un fin. Y sería un medio para ayudar a organizarme internamente y también en la venta. No solo en la venta, porque tenemos los aspectos de marketing. Es decir, hoy la omnicanalidad en todos los sectores. Si yo tengo que dirigirme al cliente, y repito, no solo externo, también interno, en varios soportes y de varias maneras, lógicamente si lo tengo automatizado será eficiente. Bueno, será eficiente, no será posible. Si no lo tengo automatizado, no será posible alcanzar la omnicanalidad. Y bueno, ligado con el producto, no podemos dejar de hablar de producto sin hablar de precio. La pregunta es, ¿el precio lo es todo? ¿Podemos competir en precio? ¿Debemos competir en precio? Bueno, la primera diferencia, la diferencia es la gran distribución. Hay precio facial, es decir, se comunica un producto y un precio concreto con o sin IVA. Mm. Lógicamente, como decíamos antes, con el poder de negociación, pues sabemos que ponen mucha carne en el asador en determinadas referencias de producto, pues tener un precio muy, muy explosivo. No todo es el precio. Es decir, la gran distribución para tener precio antes construye su gama de productos. Entonces, en la construcción de la gama, en la elaboración de la gama de las soluciones que yo voy a dar a los clientes para los problemas que tenga un cliente, yo le voy a dar la solución en cuanto a gama. Si yo mi gama la construyo de manera estratégica, podré dar valores añadidos donde ya no solamente es importante o es una palanca de compra el precio facial. Ya hay otras cosas, por ejemplo, es un producto que es una novedad, es un producto que tiene mm,
que tiene digamos que tiene un valor añadido más que el básico, y es lo que yo tengo que intentar vender. Lo que a mí me caracteriza es el asesoramiento técnico, el saber hacer, la experiencia, que es lo que aplico cuando vendo soluciones que van un poco más allá del producto básico. Por eso no solo es el precio. Y, Lógicamente, en un producto básico sí es el precio. En otros productos, dentro del precio, entra el servicio, el asesoramiento, el tener la disposición de soluciones constructivas o soluciones en climatización que otros no tienen, y es donde se puede rebatir digamos, las agresividades de lo que pero vemos en ahí, Juan Carlos, también ¿tú cómo ves, por ejemplo, un profesional, al final, el 95% de las empresas profesionales de la instalación y la construcción son micropymes y autónomos? Sí. Entonces, da la impresión de que cuanto menor es a la autopercepción de valor profesional, de prestigio, etcétera, pues es menos inclinado esta empresa, este profesional, a apostar por la innovación y por el producto innovador, lo cual a priori, ¿no? Según me ha parecido entenderte, puede perjudicar al canal profesional, cuya desarrollo debe verlo en todo aquello que no, además de Pareto, pues debe posicionarse en segmentos de innovación, en segmentos de calidad, de servicio, y que siempre eso a priori está más orientado a profesionales que tienen más inquietud y que tienen una autopercepción. Entonces, y sin embargo, estamos en España, además, en una fase de desarraigo de los profesionales por los movimientos generacionales, ¿no? El envejecimiento de los tradicionales y la llegada de nuevos potenciales clientes. Claro, pero el sector tiene unas claves, y esas claves van a favor, digamos, y va la redundancia, del sector. Es decir, estamos hablando de un sector técnico. Bien, el sector técnico, el fabricante invierte grandes recursos en investigación y desarrollo y en innovación. Entonces, toda esa innovación el fabricante la tiene que mostrar. Y este sector es idóneo para mostrar esas novedades, esa innovación y esos productos de valor añadido, que es más difícil que se muestren en otros sitios. ¿Por qué? Porque se tiene el otro canal, porque tiene menos contacto con el cliente, porque el asesoramiento y el saber hacer técnico es clave. Y digamos, este aspecto casa muy bien con nuestro sector. Y lo que dices, que hay una transformación generacional, claro, eh, hay mucha gente que no tiene todavía tanto arraigo, que vienen de fuera, pero que son buenos profesionales del sector, donde se encuentran con diferentes canales ¿no? donde realizar, Donde comprar y abastecerse, claro. donde sentirse a gusto comprando. Y repetimos, es una profesión muy técnica y donde efectivamente el precio tiene mucho que ver, pero hay otros aspectos que no son el precio, ¿no? Por ejemplo, hay ayudas de la administración para las rehabilitaciones, que persigan la eficiencia por ejemplo, el aislamiento, ¿no? Pues esta gente necesita saber cuáles son esas soluciones, y nuestro canal es vamos, yo diría que debería de ser el protagonista de encauzar todo esto. Y ese cliente que viene de fuera, que se acaba de instalar en España, eh, todavía no tiene arraigo, ¿eh? Entonces, Pues y conoce lo que ve. y conoce lo que ve. Por eso yo hablaba antes de, oye, que sí, el precio es importante, pero hay que poner en valor otras muchas cosas del sector, ¿no? Sí, No sé si y de la empresa. O sea, cómo la cuestión es, oye, ¿de qué forma podemos llegar a ellos que hoy tienen un limitado potencial de compra, aunque muy creciente, pero en unos años serán el mayor potencial de compra? sí, sí, y hay una transformación. Sobre todo estamos hablando del tema de la huella de carbono en la construcción, cada vez va a ser más importante, pero desde el punto de vista del fabricante, también desde el punto de vista del distribuidor, y el profesional que compre tiene que comprar de acuerdo a esa, entre comillas, Bueno, legislación a vez más restrictiva. este es un tema, el de la sostenibilidad, porque antes comentabas que hay como valores que están
de forma intangible, casi invisible, sobrevolando sobre lo que es el canal profesional. De esos valores ellos se tratan de adueñar y la sostenibilidad, sin embargo, es un valor que no está en nadie y que ellos se lo pueden adueñar. Nosotros estamos lanzando la campaña o el sello, vamos, que nuestra campaña, ¿no? De certificación del sello de compromiso con la sostenibilidad, que esto al final es lo mismo, o generamos un ecosistema común o quedaremos muy desplazados, ¿no? ¿Y tú crees que desarrollar iniciativas de corte corporativo, sectorial, que ayuden a elevar la imagen percibida y el valor percibido de las empresas en todo lo que no es comercial, obviamente, crees que puede tener sentido? Sí, para mí tiene muchísimo sentido. Sí, es clave. Es decir, un sector que englobe determinados valores que se transmitan y que se les adjudiquen de manera automática es elemental. Hablabas de la sostenibilidad. La sostenibilidad es un valor, pero pasa a ser un driver de comercio y un driver empresarial. Fíjate que a Ir, partir del año que viene un driver de competencia comercial, porque claro, la financiación va a estar sometida a eso. donde está ligado la sostenibilidad, es decir, las soluciones constructivas, si concretamos soluciones constructivas o soluciones de instalación que vayan de acuerdo, o sea, que sean sostenibles y de acuerdo a la legislación, vienen de la mano de la innovación. Es decir, las marcas destinan grandes cantidades, ingentes cantidades de recursos a esta innovación y parte de la innovación viene pues por sosteniblemente más. Sí, pero fíjate, y tú lo conocerás muy bien, por ejemplo, el concepto de Home Index que va a implantar Leroy Merlin en España, ya lo tiene en Francia y algo parecido entiendo que hará Abramat también, y es comunicar todo esto, o sea, es que van a pasar a comunicar la innovación asociada a las principales tendencias, ya no normativas que también, sino tendencias sociales. Así es, por eso yo comunicaba al principio, o sea, me referí al principio, que es necesario poner en valor determinados básicos que quizá creamos que son normales y que como ya están en nuestro ADN, pues bueno, seguimos con ellos, pero hay otros que los ponen mucho en valor. Y Tenemos pienso que que dejar de dar las cosas por hechas y sí, ese, explicitarlas. ese, sí- ese sería el resumen. No demos las cosas por hechas y pongamos en valor nuestras fortalezas y lo que nos hace diferentes. Pues oye, yo creo que... Perdona, dime. Porque hay otros que ya lo hacen. Bueno, y podemos ver en la distribución en la europea, que ya, bueno, que ese camino ya se ha seguido y con, y con éxito. Pues oye, Juan Carlos, muchísimas gracias. Ahora pasaremos a una sección de preguntas rápidas, pero bueno, antes la presentación lo he comentado de soslayo. Este es el primer encuentro de unos cuantos que iremos teniendo, porque hemos empezado a una andadura conjunta, ¿no? Para desarrollar de tu mano y también de agentes del sector que nos acompañen, pues un trabajo de análisis, de desarrollo de ideas, de sesiones de formación para que podamos apoyar este cambio que es tan necesario en muchas de nuestras empresas, ¿no? Para mejorar, para competir. Ese sería el foco, sí, cuáles son detectar las fortalezas y las oportunidades y las debilidades del sector y como acabo de comentar, y ponerlas en valor y qué funciones y qué recursos podemos destinar, que no tienen por qué ser grandes recursos, sino que se puede hacer. Bueno, pues Juan Carlos, vamos a terminar con una ronda de preguntas rápida y mi compañera Rocío Miralles es la que te va a plantear estas preguntas de respuesta rápida. Rocío, cuando quieras. Venga, pues vamos a ello, Juan Carlos. Una palabra que defina a nuestro sector. Servicio, Distribución profesional es igual a... como acaba de repetir, servicio, profesionalización y cercanía con el cliente. Muy bien. ¿Tamaño importa? No siempre. Profesional, ¿se nace, se hace o se demuestra? Profesional se demuestra. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues oye, muchísimas gracias Juan Carlos por darnos la oportunidad y estaremos en contacto, ¿eh? Yo creo que ha sido una charla de contexto
y espero que haya ayudado a las personas que nos escuchen a pensar un poquito también sobre los puntos que se pueden mejorar en la empresa. Así es, muchas gracias Rocío y Sebastián y espero que haya servido de algo.